Bien, queridos hermanos, es siempre saludable, tanto emocional como espiritualmente, encontrarnos nuevamente en su programa, Profundizando en la Fe, por Televida, el canal de la familia, y también otros medios, otras redes sociales. Siempre dando gracias a Dios por el don de la vida, el don de llamarnos a esta misión, por el don de la fe. Oremos con el Salmo 23. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pasemos inmediatamente al Evangelio de este día, tomado de Mateo 5, del 1 al 12. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte y se sentó, y se acercaron sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados ustedes cuando les insulten y les persigan y les calumnien de cualquier modo por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en el cielo. Dice el Salmo que acabamos de proclamar: ¿Quién puede entrar, Señor, en tu santuario? ¿Quién puede hospedarse en tu casa? El hombre de manos inocentes y puro corazón. Qué importante es tener las manos limpias. La mano es el signo del obrar humano. Por tanto, aquel que obra el bien, que hace el bien, que no usa sus manos para dañar, para cometer injusticias, para robar, para lucrarse, es un hombre justo, un hombre santo. Y ese es el que puede entrar y alzar sus manos sin mancha, alabando y dando gracias a Dios. ¿Cuánto tenemos que pedir al Señor? Tener las manos limpias. El de manos limpias y corazón puro, dice el canto que le pone música a este salmo. Por eso el mismo Jesús nos dice en otro texto: si tu mano es ocasión de pecado, córtatela. Córtatela. No es que nos cortemos la mano, pero sí que pongamos un remedio a eso. Y qué pena que hoy vivimos en una sociedad tan corrupta, donde la gente le parece nada coger lo que no es suyo, o a otros no le parece nada cometer crímenes, a otros le parece nada el maltratar y abusar de los más pequeños. Dichoso el que pueda usar sus manos para
bendecir a Dios, para extenderle una mano amiga al que sufre, para trabajar honrada y honestamente, para hacer el bien. Dichoso. Ese entrará en el santuario de Dios. Pero también, bienaventurado, dice Jesús, los pobres de espíritu. No solamente es, no es suficiente con ser pobre para ser bienaventurado, porque hay muchos pobres que albergan en su corazón celos, envidias, violencia, odios, y no solamente llevan esto en su corazón, necesitan una limpieza, una catarsis, una purificación, sino que también pues obran, realmente hacen mucho daño en el ambiente a veces donde se encuentran. Por eso lo importante es hacernos pobres de espíritu. Y es pobre de espíritu y se siente alegre y se siente contento en medio de sus precariedades, aquel que ha encontrado al Señor como su gran tesoro. Y por eso ha habido incluso muchas personas de ambos sexos, hombres y mujeres, a lo largo de la historia, que se han desprendido como Zaqueo de lo que han conseguido, sean a veces bien habidos, otras veces no tan bien habidos, pero han sido capaces de desprenderse y de donar lo que tienen. Quizás no se nos pida tanto, pero sí cuánto conviene uno tener este desprendimiento de las cosas materiales, que son buenas, que son medios, pero solo son esos, son medios para vivir con dignidad, medios para hacer obras de caridad, medios para ayudar también a la evangelización, medios, no un fin. Dichosos los pobres de espíritu, y dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichoso el que tiene su corazón purificado de celos, de envidias, de sensualidad, de lujuria. Dichoso. Pues es una persona que tiene paz, que no utiliza al otro. El otro no es un objeto, sino que es persona. Y como tiene el corazón limpio, no se le mira con mirada de lujuria, no se busca la oportunidad para aprovecharse de él, para sacarle beneficio. No, el de corazón limpio tiene esa grandeza de mirar con los ojos de Dios, de mirar en la otra persona, no un objeto para yo utilizarlo y aprovecharme, sino para bendecirlo, para llenarlo también de las bendiciones de Dios. Veía en días pasados, con motivo de esta última bulla, podríamos decir, que enreda el mundo entero, la fiesta de Halloween, que dicho sea de paso es una cosa totalmente satánica. Y hay que tener cuidado en nuestros hogares con ir metiendo de una manera sutil esa corriente entre los hijos. Y se mete de muchas maneras, a través del cine, o simplemente vistiendo a tu hijo de una manera, podríamos decir, demoníaca, que no es acorde con nuestra forma cristiana. ¿Por qué no lo vestimos de un santo como hacen muchos, que es una forma también de ir llevando a ese niño a cogerle amor a ese santo, que luego puede ser como nuestro intercesor, puede ser también alguien que me va iluminando la vida, que me va ayudando a la entrega, irle teniendo devoción a algún santo. Pues decía ese joven que había salido de ese mundo de satanismo, que esa fiesta de Halloween la preparan con mucho tiempo de antelación, y a veces con semanas, y el cabecilla de estas
de esas tribus, sí le llaman tribus juveniles, tribus satánicas. Lo primero que hace es como seleccionar una víctima, se enamora de una muchacha, la embaraza, pero es con un objetivo perverso. Para la noche del 31 de octubre cometer primeramente un crimen, porque después que la lleva a un trance a través de droga y todo ese tipo de cosas, la sacan fuera de la ciudad. Luego le saca el niño que él mismo le ha engendrado en el vientre. Y sin ninguna piedad, ahí mismo lo sacrifican, pero no, ahí también en ese rito asqueroso y abominable, no solamente sacrifican a esa pobre criatura, sino que también profanan la Santísima Eucaristía. Es algo horripilante. Y por eso nosotros los cristianos, el que tiene el corazón limpio, tiene que tratar de no mancharse, de no manchar sus ojos y sus oídos y de alejarse de ese mundo tan oscuro y que de manera sutil va como contaminando a tantos, no solamente a muchos adultos hoy. Y vemos todo lo que está pasando por ese desasosiego, esa hambre que tiene el mundo de hoy, de disfrutes, de qué sé yo, porque no encontramos, o más bien no buscamos espacios para el Señor. Vamos a hacer ahora una breve pausa y continuamos dentro de un momento. Bien, queridos hermanos, estos últimos capítulos los estamos dedicando a la tercera persona de la Santísima Trinidad, al Espíritu Santo. Ya veíamos cómo el Espíritu fue obrando en la creación, obró también en la historia de la salvación, hasta llegar a Jesús, que es el concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, el que habló lleno del Espíritu Santo, aquel que pudo decir con toda propiedad, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha ungido. Bien, pues hoy vamos a ver el Espíritu de Cristo en la plenitud de los tiempos. Juan, precursor, profeta y bautista. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Juan fue lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre, por obra del mismo Cristo, que la Virgen María acababa de concebir del Espíritu Santo. La visitación de María a Isabel se convirtió así en visita de Dios a su pueblo. Juan, que es el último de los profetas, es lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Desde ahí ya el Señor lo unge, lo elige. Por eso Juan es un profeta de los pies a la cabeza. Profeta es el que anuncia y el que denuncia. Y la primera en recibir el anuncio de Juan fue su propia madre, porque él le avisó a Isabel que estaba ante la presencia del Señor, que estaba ante la presencia de la Santísima Virgen María. Y luego realiza todo su ministerio bautismal en el Jordán, preparando el camino al Señor. Y de su boca salían palabras de gracia, palabras que tocaban los corazones más empedernidos, porque no eran palabras suyas, era el Espíritu Santo que habló por boca de los profetas, que ahora toma posesión de este hombre de Dios, este elegido, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y por eso también en María podemos decir, se cumple aquella expresión, Dios ha visitado y redimido a su pueblo, a su pueblo. Juan es Elías que debe venir, el fuego del Espíritu lo habita
y le hace correr delante como precursor del Señor que viene. En Juan el precursor, el Espíritu Santo culmina la obra de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El fuego tiene la misión de purificar, ya lo veíamos como uno de los signos del Espíritu Santo. Pues por la boca de Juan, el fuego del Espíritu llegaba a los oídos y a los corazones de estos pecadores. Ahí iban prostitutas, iban militares, iban gente, pecadores públicos, preguntándole a Juan, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Porque esas palabras que salían de su boca eran como lenguas de fuego, que no lo dejaban indiferente. Porque solamente la palabra de Dios puede tocar el corazón del hombre. Yo puede ser que tenga grandes dones, que pues sea un excelente maestro, que tenga gran oratoria, pero tocar los corazones es obra solo de Dios. Solo Dios puede tocar el corazón que lleve al arrepentimiento y que lleve a un cambio de vida. Y Juan fue ese hombre, lleno del Espíritu, que es el que suscita ese arrepentimiento y el que perdona los pecados, el que habló por boca de los profetas y por supuesto por la boca de Juan, que es el último de los profetas. Juan es más que profeta. En él el Espíritu Santo consuma el hablar por los profetas. Juan termina el ciclo de los profetas inaugurado por Elías. Anuncia la inminencia de la consolación de Israel. Es la voz del Consolador que llega, como lo hará el Espíritu de verdad. Vino como testigo para dar testimonio de la luz. Con respecto a Juan, el Espíritu colma así las indagaciones de los profetas y la ansiedad de los ángeles. Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo he venido, y yo he visto y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. He ahí el Cordero de Dios. Juan es más que un profeta. Tiene todavía una misión más singular con relación a Jesucristo, pues es el que le anuncia, el que le señala como el Cordero de Dios, el que tiene aquella visión en el Jordán de ver aquella paloma que se posa sobre Jesús, indicándole que Él es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, hecho hombre, hecho carne, caminando entre nosotros. Tú y yo también tenemos la misión de ser profetas. Por eso pidamos también al Señor, por intercesión de este santo, de San Juan el Bautista, el más grande entre los nacidos de mujer, dice Jesús. No es poco decir, el más grande. Por eso a San Juan el Bautista se le celebran 2 días en el calendario litúrgico. Le celebramos su nacimiento y le celebramos también su martirio. Que el Señor también a nosotros nos dé palabras de vida, que nos dé su gracia, nos dé su Espíritu, para anunciar el reino de Dios, también para denunciar lo que no está bien hecho. Juan denunció el pecado de todas estas personas sin exonerar de ellos, sin excluir al mismo Herodes. A Herodes también Juan le dijo, mira Herodes, no estás caminando bien, estás viviendo con la mujer de tu hermano, y ese es un pecado. Y Juan lo decía porque amaba también entrañablemente a cada persona
y porque sabe que esos son pecados que llevan a la condenación eterna, por la lujuria, por las injusticias, porque quitarle el pecado de adulterio es un pecado doble, es un pecado contra la castidad y un pecado contra la justicia. Contra la castidad porque es fruto de un desbordamiento de la lujuria, que lleva a apoderarse de lo que no es suyo. Y justamente porque no es en el matrimonio, hombre y mujer se pertenecen el uno al otro. Por eso quitarle, el que le quita a su esposa a una persona o su esposo a una mujer, está cometiendo un pecado de injusticia. De injusticia, porque en el matrimonio, hombre y mujer se pertenecen el uno al otro. Ya se han entregado el uno al otro. Y por tanto, nadie debe entrar en esa intimidad, debe dañar esa intimidad, esa relación. Todo lo contrario, debe buscar la forma de que ese matrimonio continúe. Y por eso el que lleva división a una familia no tiene el Espíritu de Dios. El que lleva, podríamos decir, este tipo de cosas de adulterio que se da tanto, lamentablemente, se da tanto. Está también sembrando en esa familia llanto, tristeza, dolor, y no solamente en el cónyuge, en la pareja, que se ve en esta situación de desprecio, a veces también se le hace mofa, se le quitan los bienes. ¿Cuántas injusticias hay detrás de todo eso? Tanto así crímenes muchas veces hay, tanto así que este mismo Juan, este profeta de Dios, este hombre de corazón limpio, fue víctima también de ese pecado tan terrible y que rompe la comunión con Dios y con los hermanos. Detrás de los adulterios hay asesinatos, hay abortos, hay tantos otros tipos de pecado. Que el Señor nos conceda la gracia de vivir en su unidad, de tener el don de su Espíritu que me lleva siempre a la libertad y a la paz en el Señor. Bien, pasemos ahora, demos un paso más adelante. Hemos visto a Juan el Bautista como el precursor del Señor, como el que fue lleno del Espíritu Santo desde el seno materno, y como tal, ese espíritu que habló por boca de todos los profetas, habla de una manera eminente, de manera clarísima, por este último de sus profetas, Juan el Bautista. Pero también hay una mujer que también fue preparada, fue diseñada, fue llena de la gracia de Dios del Espíritu Santo, la Santísima Virgen María. Alégrate llena de gracia. María, la Santísima Madre de Dios, la siempre Virgen, es la obra maestra de la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos. Por primera vez en el designio de salvación y porque su Espíritu la ha preparado, el Padre encuentra la morada en donde su Hijo y su Espíritu pueden habitar entre los hombres. Por ello, los más bellos textos sobre la sabiduría, la tradición de la Iglesia, los ha entendido frecuentemente con relación a María. María es cantada y representada en la liturgia como el trono de la sabiduría. María es ese jardín, esa flor que el Señor mismo se preparó, Él mismo la formó. Por eso ella es el templo más digno de Dios, donde el Señor quiso que habitara su propio Hijo como un gran templo.
como un gran templo, y también su espíritu. Por eso, con toda razón, a ella la invocamos, como hemos acabado de ver, como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Ella es el trono de la sabiduría. Pero la sabiduría podemos aplicarla a Jesucristo como la palabra. Ella es el trono del Verbo, por tanto el trono de la sabiduría, pero también es el trono del Espíritu Santo, porque uno de los dones del Espíritu Santo es justamente la sabiduría. Ella llena de gracia, llena del Espíritu, es templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Templo y sagrario de la Santísima Trinidad. En ella comienzan a manifestarse las maravillas de Dios de una manera extraordinaria. En toda la historia de la salvación, todo el Antiguo Testamento fue una preparación a ese misterio de la encarnación que se hace vida, se hace realidad en ella. Nosotros también hemos de aprender no solamente a tener esta devoción a la Virgen María como madre, sino también imitar su vida, asumir en mi vida su propia espiritualidad. Y María es la que vive en una oración continua y permanente al Señor. Es también la que está siempre solícita para hacer el bien. Queridos hermanos, hemos llegado ya al final de nuestro programa, Profundizando en la Fe, y hemos contemplado hoy el Evangelio de las Bienaventuranzas. Pero solo el Señor es santo y solo Él nos hace santo y nos santifica gracias a su Espíritu que actúa en la palabra, que actúa en la liturgia, que actúa en nosotros, que actúa en las obras de caridad, que es Espíritu Santo, que invadió, que tomó morada en María, en Juan, pues también a nosotros nos llene de sus dones y nos ayude a ser cada día mejores cristianos, mejores hermanos. Y que les bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.